Muy buenas tardes, una vez más nos encontramos transmitiendo para el Radical de Tlaxcala, su servidor Ernesto Conde Paredes, con un análisis importante o un tema trascendental que ahorita a la derecha lo tiene tan preocupado y a los conservadores, que es la defensa a ultranza de la Constitución mexicana. Recordando que esa Constitución, que ya lleva algunos años en que se ha sido tocada, reformada y recortada de manera magistral por los neoliberales, los mismos que los conservadores defienden y siempre hablan a favor de ellos, recordando que en los últimos 35, 40 años de gobiernos neoliberales antes de la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador, nuestra Carta Magna ya había tenido más de 486 reformas, siendo el sexenio más drástico el de Enrique Peña Nieto, que por lo menos en los primeros 4 o 5 años de gobierno ya había acumulado 147 reformas a la Carta Magna. De hecho, es un dato curioso que de 136 artículos, solamente 22 siguen intactos como con el espíritu de 1917, lo cual tampoco quiere dar a entender que viviendo del pasado es vivir mejor o que las cartas magnas no se deben de reformar. Al contrario, consideramos que es bueno los cambios. Sin embargo, considero o tengo en cuenta que estos cambios han sido siempre a favor de la clase en el poder, de la clase económica, de la burguesía que ejerce la violencia económica, que se transforma a su vez en violencia política contra las mayorías que menos tienen y a los que hay que defender siempre, y que muchas veces en los periodos neoliberales fueron los más olvidados. Basándonos en esto, me llama la atención los reveses que le han dado al Ejecutivo, a las propuestas del Ejecutivo y del Judicial en la Suprema Corte de Justicia, en el Poder Judicial de la Federación, siendo exactos, puesto que sí hablan mucho de la defensa de la Constitución, pero desde un análisis marxista veríamos que ese análisis de la defensa de la Constitución es muy metafísico. ¿A qué me refiero con metafísico? Que hablan de un espíritu intangible, invisible, fuera de la historia, perfecto, perfectamente esférico, sin ninguna fisura o sin ninguna arista, y eso lo toman como la constitucionalidad o el famoso Estado de Derecho. Inclusive vale la pena decir que no se habla de Estado de Derecho, sino de un Estado constitucional de derecho. Algunos pensadores como Ferrajoli y algunos constitucionalistas nos han enseñado que incluso el espíritu constitucional también se transforma en el tiempo. Quizá no lo vieron desde un análisis marxista como una lucha de clases o intereses económicos que están en juego, sino simplemente como una disputa histórica de un espíritu. Otra vez pienso, no sé, en Gadamer, en Habermas, en espíritus, o el mismo Hegel, en espíritus invisibles que cambian la historia como si fuera simplemente un empujoncito a las fichas de dominó y van cayendo unas con otras. No, la historia se transforma conforme una lucha de clases, conforme intereses económicos, políticos, sociales, históricos, culturales, sociológicos y de demás corte real que van transformando a la sociedad, y eso se refleja también en las leyes, como es la Constitución mexicana. Esta Constitución mexicana que lo que queremos desde los partidos progresistas, liberales y de izquierda es que se dé ese cambio a favor de los que menos tienen, a favor de las clases oprimidas, y sobre todo desde un enfoque de clase que pueda ayudarnos a repartir más justamente las riquezas y que nadie se quede fuera del alcance de una verdadera justicia social. Analicemos esto y veamos cómo Norma Piña Hernández y algunos ministros fieles a ella, como puede ser Luis María Aguilar Morales o el ministro Lainez Potisek, lo único que hacen es justificar los berrinches de la derecha con argumentos leguleyos que hasta un alumno de primer semestre de la Facultad de Derecho de cualquier universidad autónoma del país podría desestimar. Es importante ver que el espíritu constitucionalista ha sido fraguado, ha sido fragmentado, ha sido violentado desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto con las reformas neoliberales, que solo le dieron más poder a los poderosos, olvidando aquel principio jurídico que no puede haber igualdad entre desiguales. Es decir, no puedes pregonar por la igualdad jurídica entre un patrón neoliberal capitalista que tiene unas riquezas exacerbadas contra alguien que vive de salario mínimo o que tiene un jornal o que está desempleado. Tenemos que analizar bien las cosas desde un enfoque de clase, desde un enfoque social, histórico, real, que maneje un análisis concreto, estricto de la realidad social.
Eso es todo, amigos. Nos seguimos viendo la semana que entra. Ernesto Conde para el Radical de Tlaxcala. Les dejo este mensaje para que analicen el papel y el juego que ejerce la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación. Nos estamos viendo. Recuerden sintonizar este medio.